Hola, Hola. vamos a hablar del sonido, ¿vale? Lo que sería acústica dentro de la física. Vale, ¿qué es el sonido? Pues a la hora de describir el sonido podemos hablar de una definición o explicación objetiva o subjetiva. Objetivamente el sonido es una onda mecánica, es decir, se propaga en un medio longitudinal y es una onda de presión. Es decir, lo que se está propagando es una vibración del aire que vibra en la misma dirección en la que se propaga. Cuando producimos un sólido está produciendo un movimiento que presiona el aire que está al lado y esa presión se va propagando. ¿Eso es lo que suena? Eso es el sonido, Ajá. ¿vale? Pero también llamamos esa onda sonora, digamos, no deja de ser una onda y se comporta como una onda, pero cuando hablamos de sonido también hacemos referencia a esa sensación que tenemos cuando ese sonido, esa onda, llega a nuestro oído y lo procesamos en la cabeza. Ese es para nosotros el sonido. ¿Vale? Bien. Dentro de lo que es una onda de presión, ¿vale? Llamamos, digamos que nosotros, los seres humanos, tenemos un rango de audición que está entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. Perdona, disculpa, entonces lo de cuando nos llega es lo subjetivamente. No. Digamos que a la hora de hablar de sonido yo puedo hablar de lo que es la onda en sí propiamente, ¿Y eso aunque sería cuando hablamos, y eso sería objetivo. objetivamente? Lo que pasa es que eso lo solemos llamar una onda de presión. Ah. Una bomba, por ejemplo, produce su destrucción porque es una onda de presión, solo que no lo solemos llamar sonido, es una bomba. Claro. ¿Vale? Cuando hablamos de sonido solemos hablar de esa percepción de esa onda de presión. Y eso ¿Vale? sí que es subjetivamente. Claro, porque si no hay ser humano, Claro, bajo no hay, nuestro... bajo nuestro punto de vista. Vale, perdona, vale. De hecho, el límite humano de lo que llamamos sonido es cuando el sonido tiene una frecuencia entre 20 hercios y 20.000. Es un rango muy amplio. Es bastante global, quiero decir. Depende de la frecuencia que tengamos... también depende de la intensidad, pero depende también de cada persona. De hecho, la mayoría de personas cuando vamos cumpliendo años vamos perdiendo audición en las frecuencias más altas, ¿vale? Es decir, no todo el mundo oye entre 20 y 20.000, Claro. ¿vale? Luego hay que tiene más audición, menos audición. Dado ese rango de frecuencias, cuando esa onda de presión está en ese rango, entre 20 y 20.000, hablamos propiamente de sonidos. Lo que está afuera, si tiene una frecuencia menor, lo llamamos infrasonidos, y lo que tiene una frecuencia mayor lo llamamos ultrasonidos. Que los ultrasonidos luego vamos a ver que tienen mucha utilidad. ¿Por qué? Porque los ultrasonidos son frecuencias altas y la intensidad de una onda dependía también de la frecuencia, además de la amplitud de la frecuencia. Es decir, estas ondas contienen mucha energía y eso va a ser útil para ciertas cosas. ¿No son las que escuchan los perros? Por ejemplo, los perros, muy bien, los perros no tienen este rango de frecuencia, lo tienen superior. Entonces, el típico silbato ese de perros Sí, emite no, un ultrasonido. que nosotros no lo oímos. No lo oímos, porque no es sonido para nosotros. Ajá. Pero ellos sí que tienen esa capacidad. Si esto lo estuviera explicando un perro, su rango de sonido sería diferente. Por eso es el concepto de subjetivo. En cuanto al sonido, los sonidos propiamente podemos hablar de tres características. Uno que tiene que ver con la frecuencia, que distingue entre sonidos más graves y más agudos, bajo y alta frecuencia. La intensidad de ese sonido, que tiene que ver con el volumen, más intensidad, menos intensidad. Y luego el timbre. El timbre es eso que hace que cuando cerréis los ojos distinguís una persona de otra. Y eso es porque el sonido, la forma que tiene la onda es distinta según quien lo produzca. Es decir, podemos tener un fa sostenido emitido por una trompeta o por un violín y lo distinguimos perfectamente. Tiene la misma frecuencia, pero la forma de la onda no es la misma, ¿vale? Por eso distinguimos sonidos. Vale. Como es una onda, esa onda se propaga con una cierta velocidad. La velocidad del sonido, como el sonido se puede propagar en sólidos, líquidos y gaseosos, donde no se propaga en el vacío, las naves no se oyen. Ah, por ¿vale? eso no se oyen en las películas. En las buenas películas de Y ciencia cuando ficción, sale una nave que eso, tú ya dices que es mala la película. Exactamente. Sí, hace ruido. Se hace ruido. En el espacio no hacen ruido, ¿vale? La velocidad de propagación depende de en qué medio se propague. No es lo mismo a través de la tierra que en el agua, incluso en el agua salada. Por ejemplo, en los gases depende del tipo de gas y dentro de los gases también de las temperaturas. Es decir, depende de muchos factores. En el aire, por ejemplo,
la velocidad promedio es de unos 340 metros por segundo. Aproximadamente, porque depende de la humedad, depende de la temperatura. Para hacer ejercicio, normalmente en los ejercicios me ponen 330 o 340 metros por segundo. ¿De acuerdo? Vale, como onda que es, esa onda puede sufrir todas las características de una onda. Podemos tener interferencias de ondas, con lo cual podría haber nodos, es decir, puntos donde hay silencio, pero claro, eso en la vida normal no lo vamos a detectar porque tendrían que ser dos sonidos muy puros y habría un punto en concreto en el cual hay un nodo, ¿vale? Es difícil encontrar una interferencia destructiva con sonido normal. Puede ocurrir el fenómeno de difracción, el de refracción, y uno muy importante, el de reflexión, que ese sí que lo vais a conocer, que es el típico eco. Cuando vamos a la montaña pegamos un grito y el sonido, una onda de presión, pum, llega a la montaña, rebota, es decir, se refleja y vuelve, ¿vale? Dos pinceladas. Para que podamos tener eco es imprescindible que ese obstáculo en el cual la onda va a rebotar, reflejar, me cuesta decir rebotar porque no es correcto, pero creo que se entiende mejor. La onda rebota, ¿vale? Se refleja. Tiene que estar como mínimo a unos 17 metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, como siempre, todo es subjetivo, nosotros como seres humanos somos capaces de distinguir dos sonidos si hay una diferencia temporal de 0,1 segundos. Si están más cerca temporalmente lo vemos como un solo sonido, ¿vale? Entonces, como el sonido se propaga a unos 340 metros por segundo, si yo tengo un obstáculo a 17 metros, la onda tardará, como va a 340 metros por segundo, en ir y volver, son 34 metros, tarda justo 0,1 segundos. Si está más cerca, lo que se oye es la reverberación. Eso que como que suena como en lata, una habitación, por ejemplo, vacía, donde el sonido va a rebotar mucho, y se oye como reverberación. Creo que se entiende, ¿vale? Vale, vamos a borrar pizarra y a ver más cositas. Hablemos ahora de la sonoridad, que en realidad, como onda que es, todas las ondas tienen una intensidad. Pero, como estamos en el campo de lo subjetivo, cuando hablamos de sonoridad, hacemos referencia a cómo oímos ese sonido. Una característica importante del sonido es que, cómo lo oímos, no es proporcional a la intensidad, no es una proporcionalidad lineal. Es decir, si yo duplico la intensidad del sonido, yo no lo oigo el doble de intenso. Con lo cual necesitamos una escala que nos mida cómo lo oímos, ¿vale? Antes de ello, hablemos ya hemos visto el rango de frecuencia en el cual podemos oír un sonido, que ya sabemos que depende de las personas, ¿vale? Pero también hablemos de la intensidad. Si la intensidad es muy baja, es decir, si el volumen es muy bajo, no lo oímos, y si es muy alto tenemos problemas porque es una bomba. Una bomba es un sonido muy intenso, básicamente, ¿vale? Entonces tenemos el umbral de audición que está en los 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Como siempre es un valor estándar. Yo a esa intensidad os aseguro que no la oigo. Yo estoy medio sordo, ¿vale? Fijaos que es un número súper pequeñito. Y el umbral del dolor, es decir, la intensidad a la cual ese sonido ya me produce dolor, es de 1 vatio por metro cuadrado. Es decir, el rango es brutal, es del orden de 10 a la 12. Es decir, tenemos un rango de intensidad de audición muy grande, muy grande. Para intensidades mayores, ya digo, produce dolor. Si es muy intenso nos puede romper el tímpano. Y ya digo, cuando esa intensidad es muy grande, ya no lo catalogamos como sonido, sino que es una explosión. Una explosión es un gas que se dilata muy rápido, entonces es una onda de presión, solo que tan brutal que rompe las cosas. Vale. Entonces, para medir la audición, por ejemplo, todo el mundo habrá oído hablar de los decibelios. Cuando compréis un aparatito de música, tantos decibelios, o los auriculares, ¿vale? Deci, igual que decímetro, es un decimal, ¿vale? Normalmente la primera escala que se desarrolló se medía en velios, en honor a Graham Bell. Pero luego se vio que esa escala era demasiado grande y entonces se estableció el decibelio, que es como medimos los sonidos, ¿vale? Los decibelios, que sería esa intensidad sonora, que es beta, utiliza esta escala 10 porque son decibelios, logaritmo de I partido por I sub 0. Y sería la intensidad de ese sonido, e I sub 0 es el umbral de audición, 10 a la menos 12. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un sonido con una cierta intensidad y quiero ver cómo lo oigo, con cuántos decibelios lo oigo, calculamos esto de aquí.
Y luego para despejar pues sería el 10 pasa dividiendo, beta partido por 10, me cargo el logaritmo, perdón, despejo el logaritmo, como 10 elevado a i partido por i sub 0 y el i sub 0 pasaría multiplicando. Es decir, esta es la relación entre la intensidad y beta, que es los decibelios, la intensidad sonora medida en decibelios. ¿Eh? La intensidad sonora medida en decibelios, que veo que ella no lo oye. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a hacer un ejercicio porque esto es muy sencillo, es decir, pensar cuando me hablan de decibelios, que es como si me dieran la intensidad en otra unidad. En lugar del sistema internacional, vatios por metro cuadrado, en decibelios, pero la conversión es a través de esta fórmula. Y luego ya a partir de ahí seguimos trabajando. Es muy fácil, vamos a hacer un ejemplito para que lo veáis y seguimos. Por ejemplo, supongamos que me dicen, una campana emite un sonido con una potencia de 0,1 vatios, ¿vale? Sabemos que eso es en la campanita y luego como es una onda esférica va a ir perdiendo esa potencia, va a hacer que la intensidad por el fenómeno de atenuación se oiga menos. Me preguntan a qué distancia, es decir, dónde se escucha con una intensidad sonora de 80 decibelios. Vale, pues pensar que esto, los decibelios, es una medida de la intensidad, solo que en una unidad que no es la del sistema internacional. Pues con la formulita que hemos visto antes de la escala decibélica, lo vamos a pasar a intensidad. Habíamos visto la definición de decibelio, de beta, pues despejamos, y es igual a i sub 0 por 10 elevado a beta partido por 10. ¿Vale? La formulita que hemos visto hace un momentito. Sustituimos. La i sub 0 no es la intensidad inicial, es la intensidad umbral, que es un valor fijo, 10 a la menos 12, y beta serían los 80 decibelios, 80 partido por 10. 80 partido por 10 es 8, 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 4, y esto ya es la intensidad sonora, intensidad, vatios por metro cuadrado. Hemos cambiado de unidad, como si fuera un cambio de unidad, lo tenemos que ver físicamente así y así no nos liamos. Vale, pues me están diciendo una fuente emisora de una onda tridimensional que sufre el fenómeno de atenuación, me dan la potencia del foco y me dan la intensidad, para saber dónde utilizamos la formulita de la intensidad en una onda esférica, insisto, estamos en el fenómeno de atenuación, es potencia del foco partido por 4πr cuadrado. Despejamos, la R pasa multiplicando, raíz cuadrada, potencia del foco 0,1 vatios. Y la intensidad, esos 80 decibelios, implican 10 a la menos 4 vatios por metro cuadrado. Hacemos el numerito y me da 8,92 metros. Que ahora me dicen, ¿y a 30 metros cómo lo voy a oír? ¿Vale? Pues sería hacer el procedimiento al revés. Si me dan la R, calculo la intensidad que tiene el sonido ahí, y luego con la intensidad despejaríamos beta para ver cuántos decibelios son. Es jugar simplemente con esa forma, es muy sencillo, esto no nos lo van a complicar. ¿De acuerdo? Venga, un par de aspectos más. Para terminar vamos a hablar de ciertas cuestiones teóricas, ¿vale? Una que está muy de moda preguntar en el selectivo, o que amenaza que lo vayan a preguntar, porque tampoco lo han preguntado muchas veces, pero amenaza, es lo de contaminación acústica, que está muy de moda. Vuestros abuelos no iban a entender en la vida lo que es contaminación acústica. Hoy en día vivimos con ella, ¿vale? Recordar que el umbral del dolor era una intensidad de 1 vatio por metro cuadrado, que eso si lo pasamos a decibelios son 120 decibelios. Con 120 decibelios ya nos duele ese sonido, ¿vale? Con 130 se nos puede romper el tímpano, ¿vale? Pero eso, digamos, no sería contaminación, eso sería un problema. Los adolescentes, a los cuales me dirijo, porque yo ya hace mucho y ya me pasaba, auriculares a toda castaña, si nos gusta el heavy pues más castaña, es un problema, ¿vale? Hay que tener cuidado porque se puede fastidiar la audición, ¿vale? Pero cuando hablamos de contaminación acústica no hablamos de esos casos extremos. Si encuentro aquí os proyectaré tipos de sonidos y cuál es la intensidad en decibelios que suelen tener, pero cuando hablamos de un sonido más o menos constante o prolongado del tiempo de en torno a 65 decibelios, eso ya es contaminación acústica. Es decir, si vivimos cerca de una carretera con mucho tráfico, puede que constantemente estemos recibiendo una intensidad de 65 decibelios. Y eso ya se cataloga como contaminación acústica, porque produce realmente enfermedades. Y no solo auditivas, y aparte del estrés, ¿no?, de no poder dormir, sino que produce problemas intestinales, es decir, realmente es una contaminación que puede llegar a producir enfermedades. Entonces, bueno, hay todo un estudio de paneles que se ponen cerca de las carreteras, cuando hay un colegio cerca, un hospital, ¿vale? Entonces es un tema
no vamos a profundizar más, pero que sepamos que es un tema candente porque nuestra tecnología cada vez es más ruidosa y ese ruido genera realmente enfermedades. Pero básicamente, ¿qué hay que saber? Que es a partir de los 65 decibelios. Sí, cuando prolongado en el tiempo, es decir, un sonido de 65 decibelios no es... De por sí solo no. Pero tú estás 2 horas, por ejemplo, en la obra, si alguien va a estar con ta 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 ta, esos necesitan llevar auriculares porque si vas a estar 1 hora con el ta 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 ta, ya es para no acabar matando a nadie. Exactamente. ¿Vale? Entonces, a partir de 65 decibelios mantenido en el tiempo ya se considera contaminación acústica. Cuando estoy cerca de una fuente de un sonido más o menos permanente de esa intensidad. Carretera o una fábrica que genera ese ruido de forma constante. Simplemente, es decir, a nivel teórico. Vale, y luego vamos a ver 2 aplicaciones de... ¿Os acordáis que hemos hablado antes de los ultrasonidos? Vale, pues vamos a ver un par de aplicaciones y luego los que deciden el temario nos han metido ahí el radar, que yo no sé si se han equivocado o no, porque es el mismo fundamento, pero no tiene nada que ver con sonido. Yo os lo meto aquí porque en el temario oficial nos lo han metido así, pero es un poco absurdo, estaría dentro de otro de las... Ahora lo comentamos, ¿vale? Ecografía. La ecografía también se llama ultrasonografía, que es más exacto, pero mola más ecografía. Vale, ¿ecografía qué es? Es obtener un gráfico, más que un gráfico, una imagen, mediante eco. Todo el mundo sabe lo que es una ecografía, tenemos a la embarazadita, le enchufan eso, y se ve el niño. No solo eso es la parte bonita, ¿no? Pero también te lo hacen en el corazón para cualquier órgano interno. Vale, sabemos que se utilizan las radiografías, que es una onda electromagnética, ionizante y perjudicial. A un feto pues no sería recomendable hacer una radiografía. La ecografía se basa en precisamente un aparatito que emite un ultrasonido, de una determinada frecuencia, y precisamente ese ultrasonido cuando penetra en el cuerpo, según con qué órgano dé, según la densidad que tenga, produce más reflexión o menos, un tipo de reflexión u otra. Con lo cual lo que tenemos es una imagen, es decir, un ordenador va a coger ese eco y lo va a convertir en una imagen, ¿vale? Y eso sería la ecografía. Utiliza ultrasonidos para producir y para recibir esos ultrasonidos, aunque eso ya es meteros mucho, se basa en un efecto de piezoelectricidad que consiste en que ciertos materiales al cambiar la presión levemente producen un voltaje, un campo eléctrico. Claro, un sonido es una onda de presión. Si yo tengo cierto material, cuando llega ese sonido, lo hace vibrar y esa vibración, como es presión, produce, como si dijéramos, una corriente eléctrica que es medible. Y hemos pasado de sonido a electricidad. Y al revés, yo puedo producir ultrasonidos con ese material, generándole una corriente alterna que va a vibrar y va a generar un ultrasonido. Pues eso es lo que tiene el aparatito cuando lo ponen. El gel simplemente, ese gel que ponen, es para facilitar esa transmisión de esos ultrasonidos. Y no sé por qué siempre tiene que estar frío. Sí, buena temperatura. Eso sería la ecografía. Imagino que aquí si estuviera en clase alguien me preguntaría, ¿se te ocurre algo? ¿Ecografía? ¿Ecografía Doppler? Mira. No me digas. Pues sí, la mayoría de veces a alguien se le ocurre porque lo ha oído, ¿vale? ¿Os acordáis del efecto Doppler? Que lo hemos estudiado en un sí, vídeo yo te lo anterior. pregunté cuando lo del Doppler. Exactamente, Doppler, es verdad. exactamente. Y dijimos, ya lo veremos. Sí, Tienes sí. razón, Vale. no me acordaba. Vale, el efecto Doppler, si os acordáis, es el cambio de frecuencia porque la fuente o el observador se mueven, ¿vale? Entonces, la ecografía Doppler no es esa que luego sale el niño que parece en 3 dimensiones. Eso es una ecografía 3D o 4D, ¿vale? La ecografía Doppler lo que se basa en el mismo efecto y es para ver movimiento. Es decir, emite un pulso con una cierta frecuencia de sonido y si hay algo en movimiento, ese eco va a tener una frecuencia desplazada. Con lo cual sirve para ver objetos en movimiento. ¿Qué objetos? Básicamente fluidos. Es decir, por ejemplo, con eso podemos ver la circulación sanguínea del feto. O, por ejemplo, si es una ecografía del corazón, puedo ver ese movimiento de la sangre, porque está en movimiento. Y eso me puede dar una idea de si hay algún fallo en el corazón o no, por dónde pasa la sangre. Vale, entonces, por ejemplo, cuando una pierna se está en el programa de cosas de urgencias y eso, cuando parece que está perdiendo el oxígeno y tiene riesgo de morirse la pierna, Sí.
piden una ecografía Doppler de las venas. Ah, vale. Vale, entonces, ¿Vale? Es para ver si hay riego sanguíneo, ¿entiendo? Exactamente. Vale. En esa ecografía Doppler lo que se va a ver es digamos que ese Doppler no es para ver los órganos que hay adentro, le va a dar igual. Lo que va a ver es las cosas que están en movimiento, que lo que va a estar en movimiento es la sangre. Claro. La sangre. Claro. Entonces van a ver por qué zonas sí que circula sangre o una vena que se haya obstaculizado, ahí no va a correr la sangre, con lo cual, por efecto Doppler, ahí no... Claro, no, es que no yo se cuando detecta. escuchaba lo de una Doppler, por ejemplo, en el tobillo... Claro, siempre lo y yo- asociamos a... Claro, lo asociamos a embarazadas y entonces decía, Exactamente. ¿qué hace ahí? Ahora os Vale. pondré alguna imagen. Normalmente el ordenador lo que hace es muestra lo que es la ecografía en tonos de grises, una ecografía normal, y luego ciertas zonas en color con diferentes tonalidades que lo que nos va a dar es una medida de la velocidad con la que se mueven. Hay unos parámetros, por rojo más velocidad, azul menos velocidad. Y así vemos ese movimiento, ¿vale? Eso sería la ecografía. Fijaos que la ecografía viene a ser lo mismo que los murciélagos. Sí, eso. Emitimos un sonido y el eco, ¿vale? El sonar sería lo mismo, de hecho primero se inventó el sonar y luego la ecografía. El sonar es el acrónimo de no sé inglés, Sound Navigation and Ranging, es decir, navegación por sonido y medida de rango. Básicamente es lo mismo, pero para detectar cosas dentro del agua. Dentro del agua. El típico sonar, si habéis visto películas de submarinos, el típico tim, tip. Bueno, pues ese tip sería lo mismo. En cuanto a sonar, sí que hay activo y pasivo, dicho de otra forma. Lanzo el pip, eso que se oye, que lo oyen en el submarino, que viene el pip, dice, oye, nos están intentando detectar, todos callados. Bueno, pues tiene sentido, porque ese pip se va a reflejar, va a rebotar, y entonces nos van a detectar como submarino, ¿vale? Y realmente en la época de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues había un tipo con los auriculares oyendo que estaba muy entrenado. Hoy en día solo hace un ordenador, detecta y es capaz de detectar si es un submarino, qué tipo de submarino y... ¿Cuánto va dentro? Y el color del pelo del que va pilotando. Es una maravilla, ¿vale? Pasivo también, he dicho pasivo, porque también podemos hacer lo mismo, escuchar sin emitir el pulso. Por eso lo típico de todos callados y de repente al tonto de la película se le cae el destornillador, clink, clink, clink. ¡Oh! Bueno, pues eso se puede oír, porque esa vibración pasa al casco y pasa al agua y lo podemos oír, Ya ¿vale? ves. Bueno, pues eso es el sonar, básicamente el mismo que la ecografía, pero en el agua. Y sirve para detectar bancos de peces en pesca o para cartografiar el fondo marino, para detectar submarinos, que es para lo que se inventó en un principio, ¿vale? Vale. Y ya para terminar, aunque cambiamos totalmente de tercio, el radar. El radar, los que conducimos sabemos lo que es, ¿vale? Algo que hay que evitar. El radar, Radio Detection and Ranging, es lo mismo, pero en vez de con sonido, con ondas de radio. Con ondas de radio. Entonces sirve lo mismo para detectar objetos, ¿vale? Pero si le añadimos el efecto Doppler, sirve para ver con qué velocidad se mueve ese objeto en las carreteras. Y clavarte la multa. Y clavarte la multa, ¿vale? El sentido es el mismo, es decir, va a enviar una señal electromagnética de radio, no se ve, ¿vale? De radio, entonces rebota, entre comillas, en el vehículo y entonces con la frecuencia con la que vamos a recibirla es diferente con la que hemos emitido. Esa diferencia de frecuencia aplicamos la formulita del efecto Doppler y nos da con qué velocidad se mueve el objeto, ¿vale? Como ahora tenemos ordenadores, antes tenía que estar paradito, eran aparatos grandes, luego el típico de pistola de la poli, y hoy en día puede ir en un coche porque el ordenador va a procesar con qué velocidad se está moviendo el detector y el otro. Es decir, ahora Es ya... un poco más complicado, claro. Exactamente, ¿vale? Y el radar pues sirve para detectar lo mismo, pero digamos básicamente en el aire. Por ejemplo, en cuanto a nivel armamentístico, por ejemplo, habéis oído hablar de aviones que son invisibles al radar, ese que tiene una forma tan suavecita y tan negra. Aerodinámica. Básicamente tiene todo curvo para que esa reflexión se disperse. Si tenemos algo plano, pum, y lo voy a detectar. Si yo lo que envío, el avión me lo va a dispersar en todas direcciones, yo apenas detecto. Y luego una pintura especial que tiene la capacidad de absorber las frecuencias de radio que se suelen utilizar en los radares. Y entonces básicamente es como en una noche pintar algo de negro, ¿vale? Pero que es una pintura especial, ya no que sea negra, sino que absorbe esa radiación. Y entonces son invisibles al radar. Tú a lo mejor lo estás viendo porque dirías, ¡mira! Y el radar no lo detecta. Y con esto acabamos la acústica, así que vamos a bajar el sonido.